El día de ayer, en la Legislativa del Pueblo, esta conferencia que ofrece la mayoría en Cámara de Diputados, el diputado Arturo Ávila planteó la posibilidad de crear una comisión especial que dé seguimiento a esto que se conoce como el cártel inmobiliario. El tema de la gentrificación y el problema de vivienda es un tema que ha estado, pues, no solo en la ciudad, sino también en otros estados del país. Preguntarle cuál es su opinión al respecto. ¿Considera que desde el Poder Legislativo podría también trabajarse este asunto? Pues es decisión de ellos, ¿no? Yo creo que en el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno actuó bien, rápido, frente a la demanda, la solicitud, también, por supuesto, sancionando el discurso xenofóbico y la violencia en las manifestaciones, pero rescatando la demanda legítima. Y se actuó bien, hay 10 puntos, creo que son 10 los que presentó, 14 puntos los que presentó. Entonces, un programa integral, y lo que requiera del apoyo del Gobierno de México lo va a tener, y si los legisladores quieren, pues también hacer su propia comisión, ¿no? Pues es cuestión de ellos. Gracias, presidenta. Sí. Bueno, a ver ahí, pues acá la compañera que está desde ayer pidiendo, por favor. Gracias, presidenta. Yusbel Carolina, de Código Libre. Para aclarar, es que nos queda un poquito con la duda. Para confirmar, ¿es $2 de comisión sin importar el monto? ¿Es en función del monto de operación? Por ejemplo, presidenta, ¿se cobrarán $2 si manda $300 o $2.500? Vamos a hacer una cosa. Viene Rocío el lunes, si quieres, y con Iván, que tiene el quién es quién en las remesas, se ubica cómo queda Finabien dentro de este esquema y cómo es que se cobran las comisiones, y le damos más tiempo a esta parte. Okay, Lo cierto es que es la mejor opción. Sí, pero para confirmar serían $2, ¿verdad? $2.99, okay, eso, y lo presentamos comparado con otras comisiones. Repito, hay algunas remesadoras que tienen 0 comisión, pero en vez de dar $1 en 18 pesos, dan $1 en 17. Entonces dicen 0 comisión, pero en el tipo de cambio cobran la comisión. Entonces parece como que son mejores, pero en realidad en el promedio, por el tipo de cambio, pues ahí se están cobrando la comisión. Okay. Entonces, por eso, en términos del tipo de cambio y de la comisión que se cobra, ¿por qué se cobra una comisión? Pues porque son los gastos que tienen que ver con las personas que trabajan de un lado y de otro lado, y lo que se tiene que pagar regulatoriamente. Entonces, esperemos para aclarar. Sí, gracias. Claro que sí. En otro punto, presidenta, Estados Unidos ya comenzó a construir la nueva fase del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. ¿Qué opina de ello? Usted en su momento ha dicho que es mejor construir puentes que muro, y México ¿qué tanto está haciendo en este muro? ¿Se está pagando algo o no? ¿Y cuál es su opinión? No. Lo están haciendo ellos. Okay. Nosotros no estamos de acuerdo con el muro. Miren, sin muro se ha logrado pues una frontera muy segura, con la colaboración y la coordinación. No es necesario el muro, es una decisión del presidente Trump. Y nosotros lo que buscamos siempre con Estados Unidos es la cooperación para el desarrollo y el respeto a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y por último, usted ayer comentó que no se puede encubrir a nadie, debe haber pruebas ante hechos y que haya una responsabilidad. Esto lo digo por el caso del senador Adán Augusto. Presidente, ¿este tema que viene ocurriendo no tiene un costo político para el gobierno? No lo creo. La Fiscalía investiga, y lo que lleven las investigaciones de la Fiscalía. Y bueno, sería pertinente que el senador pues también diera su versión. Es importante. Por ejemplo, durante el primer periodo del senador hoy Adán Augusto como gobernador,
bajó muchísimo los niveles de inseguridad en Tabasco. Los homicidios cayeron de manera muy importante. Pues eso habla de un trabajo que se hizo cuando él fue gobernador. Ya la parte de la investigación contra esta persona que fue secretario vino después. Por eso yo decía que el Gabinete de Seguridad el martes les pueda platicar pues cómo fue este proceso, con las fechas y todo. Pero bueno, el senador debe dar su versión también para que pues se conozca y la gente pueda valorar la función que desempeñó él como gobernador y particularmente en el tema de seguridad. Y de todas maneras, si hay investigaciones, pues tiene que seguirse investigando. Nosotros no vamos a proteger, a cubrir a nadie. La Fiscalía, cuando hace investigaciones, pues hará sus investigaciones y llegará a sus propias conclusiones a partir de las investigaciones. Pero me parece, él tiene su propia decisión, yo no le instruyo nada, no es de ninguna manera una imposición o algo así, pero sería muy bueno que él diera su versión para que pues la gente conociera también qué fue lo que él vivió como gobernador, qué fue lo que vivió con esta persona, cuáles fueron sus resultados y en todo caso cómo fue que pues llegó la información de que esta persona estaba involucrada con un grupo delictivo. Me gustaría preguntar primero por la cuestión de los migrantes, en particular sobre el seguimiento que se le está dando al caso de Jaime Alanís, el mexicano que murió a causa de las heridas que sufrió en una redada. Entendemos que va para California la directora de Protección Consular, pero más allá de eso queremos saber, nos gustaría saber, hablaron de poner una demanda. ¿La pondría el gobierno de México? ¿La pondría la familia? ¿Por qué delitos exactamente? Gracias. A ver, con mucho gusto. Primero, yo creo que es muy importante aclarar que el gobierno de México como tal, ante situaciones tan lamentables como la que se menciona del señor Alanís, el gobierno como tal no tiene la capacidad jurídica para presentar la demanda. Por eso tenemos este programa de asesorías legales. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Quién tiene que presentar la demanda? Alguno de los familiares en este caso del señor Alanís, cosa que está ocurriendo. ¿Qué es lo que hace el consulado? El consulado habla con la familia, examinan la situación, ofrece el apoyo legal y si la familia está de acuerdo, entonces la familia presenta la denuncia a través de quién. En este caso ya tenemos un despacho que está en contacto con la familia en Oxnard, en California, para que presente la demanda y nosotros impulsamos el proceso. Pero el consulado como tal no tenemos la capacidad jurídica para hacerlo. Y por eso tienen que ser firmas estadounidenses, abogadas y abogados que tengan las licencias necesarias para poder ejercer y llevar a cabo estos procesos. En el caso del señor Alanís, lo que se está analizando es fundamentalmente causas de naturaleza civil, pero el despacho que ya conoce el caso, es un despacho que el titular es un licenciado Arias, está examinando cuáles son las mejores opciones para ya proceder formalmente. Y nosotros acompañamos el proceso. Y eso lo vamos a hacer en todos los casos en donde se violenten los derechos de los connacionales. Pero sí es muy claro que tiene que ser una firma local que tenga la capacidad y la familia o el propio afectado el que tiene que entablar la demanda. Entonces ese es el papel que hacemos los consulados y yo creo que en los próximos días tendremos más certidumbre sobre qué decidió este despacho que ya tiene el caso presentado y alguno de los familiares del señor Alanís está personalmente también dándole seguimiento. ¿Cuándo será repatriado el cuerpo de Alanís? ¿Cuándo será repatriado su cuerpo? En cuanto también, es otro tema también muy importante, que es además un trámite pues siempre muy doloroso, ¿no? Ahora, se tienen que concluir una serie de requisitos. El servicio médico forense de los Estados Unidos es muy riguroso, toma más tiempo
y no se pueden repatriar los restos humanos antes de que esté el dictamen final del forense. No tengo una fecha precisa, pero yo creo que ya estamos muy cerca de que pueda hacerse ese movimiento de repatriación, que también es parte obviamente de lo que hace el consulado. Si te parece, hoy mismo me informo a ver si ya tenemos alguna fecha específica, pero sé que se ha estado acompañando. Tardan tiempo, recuerden ustedes que a veces nosotros pensamos que las cosas en México son muy lentas, pero hay algunas cosas en otros países que son todavía más lentas. Y yo recuerdo desde la pandemia, que estaba yo en Estados Unidos en aquella época, que fallecieron muchos connacionales y de otros lugares del mundo, que se tardaban muchísimo en liberar los restos humanos para poder repatriarlos. Pero estamos en ello y yo trataré de tener una fecha específica para comentártela en el curso del día. Por otro lado, me quisiera preguntarle acerca de unas declaraciones hechas por la fiscal general Pam Bondi hace un par de días en una conferencia de prensa en la que se daba cuenta de incautación de drogas y en la que ella señaló que, usó sus palabras, muchos inmigrantes ilegales están haciendo el trabajo de los cárteles en nuestras comunidades y señala casi prácticamente directamente de traficar drogas. Esto se acompaña con toda una, digamos así, narrativa del gobierno de autoridades estadounidenses que señalan que los inmigrantes son delincuentes. A diario el ICE en sus redes sociales publica las detenciones y se concentra en violadores, abusadores, exconvictos y demás, ¿no? Sin embargo, las cifras señalan claramente que de los que han sido deportados de octubre a la fecha, menos del 10% tienen cargos penales o cargos diferentes a la entrada irregular al país. Y solo una fracción, según datos del propio gobierno estadounidense, más del propio ICE, alrededor del 7% tienen cargos de delitos graves, como los que ellos señalan como si fueran comunes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nuestros paisanos que viven allá son extraordinarios. Puede haber un caso, siempre hay excepciones, de alguna persona que haya cometido un delito, pero sostienen la economía de muchos estados de la Unión Americana. Hoy están sufriendo en esos estados problemas, en servicios, en el campo, pues porque hay muchos paisanos que hay días que no van a trabajar. Entonces, son gente buena. Recientemente salió una propuesta, a ver si el próximo viernes hablamos de ella, de senadores republicanos y demócratas para legalizar a los trabajadores y trabajadoras que están allá a partir de cierta época. No con nacionalidad, pero sí con permisos de trabajo. A mí me parece que esa es una opción muy buena, la hemos defendido siempre, y la defensa que tengamos que hacer de los mexicanos. La migración, no se debe criminalizar la migración. La gente migra por necesidad, en el 99.9% de los casos. Mexicanos, centroamericanos, sudamericanos y muchas personas de otras nacionalidades que van a Estados Unidos buscando una vida mejor, por tener una economía, pues la economía más importante de todo el mundo todavía. Entonces se fueron a buscar una vida mejor y en muchos de ellos ya son incluso, tienen la nacionalidad o tienen hijos allá que tienen la nacionalidad. Y recientemente salió la encuesta de Gallup, incluso la compara, a ver si la ponemos, de lo que piensa el pueblo estadounidense, que ha cambiado la visión. Una época en que se veía mal a los migrantes o había una concepción equivocada, no le voy a poner otro calificativo, hacia las y los migrantes de México y de otros países de América Latina y del Caribe. Pero resulta que con esta encuesta, a ver si ahora sale, la mayoría del pueblo estadounidense está de acuerdo con que se queden en Estados Unidos los migrantes.
y no está a favor de las redadas. Entonces, es muy interesante. Dice, ¿tú piensas que la inmigración es buena o mala para el país ahora? El país se refiere a Estados Unidos. 79% piensa que es buena. Entonces, esto es muy importante para que lo consideren también, pues, en Estados Unidos. Sí. Presidenta, en cuanto al tema del ICE, las redadas, los migrantes, fíjese que hablando con nuestros corresponsales en Los Ángeles, nos dicen que una de las grandes preocupaciones justamente de las familias de los migrantes en Estados Unidos, en los lugares donde han habido redadas, es que cuando el ICE detiene a un migrante, pues pasan largas horas y hasta días en saber, bueno, a dónde se lo llevaron. Y mi pregunta concreta es si nuestros consulados conocen en tiempo real, por parte del ICE, a dónde son llevados los migrantes mexicanos. Se solicita la información permanentemente. Ahí sí hay una relación de la que se refería el canciller, pues del consulado con la propia embajada, también con las instituciones como ICE o CBP. Y lo que hacen los cónsules, tienen esa instrucción de ir personalmente o a través de alguna persona al consulado todos los días a los centros de detención. Todos los días tienen que ir para poder saber quién está ahí, cuántos mexicanos están ahí. Una vez que tienen el contacto con nuestro connacional, con nuestro paisano, paisana, que reciban información, cómo los están tratando para poder intervenir, y además el contacto con sus familias para poder entrar en contacto con sus familias y que conozcan que su familiar está bien. Entonces, eso es lo que hacen los consulados, y la verdad en eso todos los consulados han estado trabajando de manera muy importante. Y ahora esta nueva herramienta del teléfono al que se puede llamar, 520-623-7874. Este es un teléfono para asesoría y para que si una persona mexicana es detenida por razones de migración, por cualquier razón, pero particularmente asociada a su estatus migratorio, ellos tienen derecho a una llamada, pueden llamar a este teléfono y ahí se le piden los datos de los familiares, se pone en contacto con el consulado interviene de manera inmediata para poder ver a dónde lo están llevando o la están llevando y poder hacer pues todo el proceso de apoyo consular que requiere. Presidenta, en otro tema, ¿usted se ha avanzado en el tema de la reunión de usted con el presidente Trump? No, está un equipo ahora en Estados Unidos, está el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, está Luis Rosendo, parte de Economía, también subsecretario, y está Roberto Lázari por parte de Hacienda, también hay una compañera de Energía por algunos temas que habían planteado, y ya, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Son estos cuatro. Ayer tuvieron reunión, hoy tienen más reuniones y se está trabajando. El objetivo pues es llegar a un acuerdo, evidentemente antes del 1 de agosto. Pero no se ha hablado más de su reunión con Trump. No, por lo pronto no. Ayer le preguntaron aquí en la mañanera sobre cómo su gobierno iba a ayudar a los productores con este tema del arancel del 17.09%. A mí me gustaría saber no cómo van a ayudar a los productores, porque al final los productores han tenido ganancia todos estos años y van a seguir teniéndola, aún con el arancel. Mi pregunta va dirigida de si no sería adecuado ayudar a la gente que se va a quedar sin trabajo probablemente, que va a ser afectada con estas medidas del arancel. Sobre todo teniendo en cuenta que los migrantes mexicanos que están regresando tienen una amplia destreza también en el campo, seguramente se quieren ocupar aquí en el campo mexicano, en producir tomate. En el campo y en muchas otras tareas,
en servicios, en manufactura. ¿Cómo es el grupo de trabajo? El secretario Verdegué de Agricultura pues tiene reuniones desde hace un buen rato. Ahí también participa Economía por el tema, más que arancel en este caso es una compensación, le llaman, de una cuestión que venía desde hace décadas. Entonces tienen reuniones con las asociaciones. ¿Qué les pedimos? Y se va a hacer conjuntamente un censo de todos los productores de jitomate en todos los estados de la República donde se produce jitomate y se exporta. En ese censo vamos a ver cuáles son, aunque ya hay información, pero un censo todavía más detallado, los grandes productores, que es a los que menos les afecta, porque además ellos van a seguir exportando y van a seguir manteniendo los empleos. A quien más le puede afectar es al pequeño propietario que produce jitomate y que el impuesto pues sí le va a poder afectar en sus costos de producción. A ellos es a quienes vamos a apoyar y evidentemente a los trabajadores jornaleros que pudieran estar trabajando. Entonces es un programa integral que tiene que ver con exportación a otros lugares, tiene que ver con procesamiento del jitomate en México, tiene que ver con sustitución de cultivos. Entonces se está trabajando con ellos y yo espero que la próxima semana ya tengamos una primera propuesta. ¿Y este programa incluye mirar hacia otros mercados para vender el tomate? Sí, por ejemplo Japón, exportamos a Japón jitomate. Se está viendo la posibilidad que se amplíe la exportación. Con Japón es parte del tratado del Asia-Pacífico. Entonces, y hay otros países también donde exportamos. Es más caro exportar por el flete a Europa. Alemania, yo no sabía, es uno de los grandes consumidores de jitomate. Pero es mucho más caro por el flete exportarlo a Alemania. Hay más facilidad porque además la mayor parte de los productores están en el Pacífico, exportarlo hacia. Entonces están viendo todas las posibilidades. Ahí obviamente apoya relaciones exteriores con las embajadas, por ejemplo de Japón en México. Entonces se están viendo todas las opciones, pero sí es importante el Estados Unidos, el consumidor de Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos. Jitomate se usa en Estados Unidos muchísimo. No hay sustitución en este momento del jitomate mexicano. No hay. Entonces van a seguir exportando, por supuesto les impacta el impuesto, pero van a seguir exportando y nosotros buscamos todas las opciones posibles. En Revista Fortuna publicamos una investigación, Presidenta, que revela que en la Ciudad de México el gobierno ha contratado durante 2023 y 2024 una póliza de seguros, con Seguros Azteca, filial de Grupo Electra, para garantizar la cobertura de gastos médicos en caso de accidentes para los estudiantes de la Ciudad de México. El costo de esa póliza es de al menos 16 millones. Revisaron, ¿no? Ya hubo una declaración del gobierno de la Ciudad de México sobre esto. Sí, Presidenta, en este sentido preguntarle, ¿no debería de valorarse también el cumplimiento fiscal, incluyendo a las controladoras como criterio adicional en las licitaciones públicas, debido a que pues Seguros Azteca pertenece o su controladora es Grupo Electra y tiene, como lo expuso su gobierno, tiene una deuda fiscal? Hay que están dentro de la ley, siempre. Entonces, en ese marco pues se puede revisar. Si hay una empresa sancionada por alguna razón, pues no debe ser contratada, ¿no? Sí, porque a partir de las leyes y de las normas en México. Ahora, en este caso particular, el gobierno de la ciudad pues ya respondió que iba a revisar el contrato. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, y otra vez recordando que el Banco de México cuenta con autonomía constitucional, ¿cuál es su postura ante la preocupación expresada por al menos uno de los integrantes de la Junta de Gobierno, quien votó en contra del reciente recorte de la tasa de interés, argumentando que la inflación podría no converger a la meta del 3% ni siquiera en 2026? ¿Qué acciones desde el Ejecutivo considera prioritarias para contribuir a que la inflación disminuya de manera sostenida, Presidenta, sin comprometer el crecimiento ni el poder adquisitivo de la población? ¿Será posible que converjan las acciones del Gobierno con una necesidad de mantener a raya la inflación, sobre todo tomando pues en cuenta
que la red de protección social, los apoyos sociales, aumentan el circulante monetario y la liquidez en la economía? Primero, yo estoy de acuerdo, es una decisión del Banco de México, ellos la toman, pero yo estoy de acuerdo que baje la tasa de interés, porque ayuda a la inversión. Mientras menor sea la tasa de interés, pues evidentemente más créditos puede haber y mayor inversión va a haber en nuestro país. Los bancos tienen muchos recursos en México. Entonces, de hecho, cada vez que que me reúno con ellos, siempre les digo cuándo van a bajar las tasas de interés ellos, ¿no? Porque ya la bajó el Banco de México y ellos tienen que bajarla para que incluso pequeñas o medianas empresas puedan ser sujetas de crédito. Entonces, es una decisión del Banco de México a partir de sus propias estimaciones, cálculos, modelos, pero desde mi punto de vista está bien. 2, no ha habido inflación relacionada con la baja de la tasa de interés. El incremento de la inflación del mes pasado, que ya bajó el último mes, tiene que ver con el aumento en el precio de la carne, el aumento al precio del pollo y el aumento de carne de res, pollo y de cerdo. ¿Qué tiene que ver eso con la bajada de la tasa del banco? Pues nada. Tienen que ver con cuestiones estacionales, escasez de algún producto, en fin, la gripe aviar que vino de Brasil, bueno, aquí no entró pues, pero que tuvo Brasil en determinado momento, pues tiene que ver con otros indicadores que no están asociados a la baja de la tasa. Entonces, pues bueno, ahí tienen puntos de vista distintos los subgobernadores. Creo que se llama así, ¿verdad? Subgobernadores. Subgobernador. Muchas gracias, Presidenta. Por último, en 2024 la COFESE presentó una demanda colectiva sin precedentes contra empresas distribuidoras de medicamentos como Casa Marsam, Casa Saba y Fármacos Nacionales por prácticas monopólicas que afectaron durante años el abasto y los precios en el sector salud. El enfoque de esta demanda es que se obtenga una compensación económica por más de 2.300 millones de pesos que puedan destinarse al IMSS Bienestar, aunque un juzgado rechazó inicialmente la demanda ante los alegatos de los distribuidores de medicamentos. El caso sigue pendiente de resolución en la Suprema Corte, Presidenta. Ante la desaparición de la COFESE como organismo autónomo y la creación de la Agencia Antimonopolios, ¿cómo se observa el desarrollo de este caso ahora que ya va a entrar el nuevo Poder Judicial? Bueno, las resoluciones que haya tomado la COFESE, pues esas se respetan, ¿no? Porque está en la ley, está en la Constitución. Por supuesto, ante esas decisiones, pues siempre la persona o la empresa tiene el derecho de amparo. Yo creo que ya todo esto ya le va a quedar a la nueva Corte. Ya salió publicada la agenda, ¿no?, de una de las salas o de la propia Corte, de qué van a tratar en su última sesión ya. Y el caso que hemos hablado aquí, que no voy a mencionar ahora, no le toca a la Corte actual, sino le toca a la nueva Corte y probablemente este caso también, porque no está dentro de los casos específicos que han dicho que van a tratar en su última sesión. ¿Cómo observa el desenlace de este? Pues lo ve la Secretaría Anticorrupción. Ella, Raquel, es muy buenísima. Aparte de ser honesta, es de las mujeres más estudiosas y sabe perfectamente, muy estructurada de cómo hay que actuar. Entonces ella está haciendo un gran papel y ella pues a la que le corresponde este proceso.